Bien, hoy día nos toca hacer para segundo año el tema de calculamos perímetros en diversas figuras geométricas bidimensionales. Estamos en la semana 14, día 3 de Aprende en Casa. Propósito. Resolverás diferentes situaciones de la vida cotidiana adaptando y combinando procedimientos para determinar medidas de longitud, calculando el perímetro de diversas figuras geométricas bidimensionales. Bueno, el propósito nos está siendo claro. Vamos a trabajar con figuras geométricas bidimensionales, hallando sus perímetros, determinando sus medidas de longitud. De eso trata el propósito en esta clase. Vamos a resolver problemas de la vida cotidiana, donde vamos a colocar o hallar medidas de longitud de nuestras figuras geométricas más conocidas. La situación problemática se llama adornos en formas geométricas. Sofía y Joaquín proponen diseños de adornos para la casa y también para regalar a sus familiares. Los adornos deben ser figuras con formas geométricas, bidimensionales, y el material que deben utilizar en los diseños son 10 mondadientes. Si no tienen mondadientes, pueden usar como alternativas fósforos, hisopos, lápices de color o algún otro material similar. Solo deben asegurarse que cada pieza sea del mismo largo. Cada mondadiente mide aproximadamente 5 centímetros. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos la imagen de los palitos mondadientes. Bueno, el problema trata, pues, ¿no?, de que Sofía y Joaquín se proponen hacer adornos o diseños, ¿no? Pero esos adornos y diseños lo hacen para regalar a los familiares, pero esos adornos y diseños tienen que ser formas geométricas, bidimensionales, pero tienen que usar solamente 10 palitos por figura, ¿sí? Entonces, la condición es que usen siempre 10 palitos, ¿sí? Y nos da un dato importante. Cada mondadiente mide 5 centímetros. Entonces, sabiendo ya la situación problemática de qué trata, de esta misma situación nos sacan algunas preguntas para resolver o nos plantean preguntas. Entonces, la primera pregunta que plantean de esta situación dice: ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de las figuras geométricas? Nos están pidiendo el nombre del contorno de las figuras geométricas que va a formar ¿quién? Sofía y Joaquín. ¿Con qué va a formar esas figuras? Con los palitos mondadientes. Cada figura que formen deben tener por lo menos, mínimo, sus 10 palitos. De ahí también nos sacan otra pregunta. Dice: ¿cuál es el perímetro de las figuras formadas como propuestas? O sea, Joaquín y Sofía, las figuras que ellos nos van a proponer, tenemos que hallar su perímetro. ¿Cuál es el perímetro de cada figura que forme Sofía y Joaquín con 10 mondadientes? Muy bien, tenemos ya la situación problemática entendida. Vamos a tratar de resolver con todos nuestros conocimientos aprendidos esta situación problemática. Dice: las formas geométricas bidimensionales son figuras representadas en el plano, como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el octágono, el pentágono, el hexágono, círculos, otras figuras también que de repente ustedes también conocen. Entonces, las figuras bidimensionales son figuras que se representan en el plano. O sea, un triángulo es una figura que se puede escribir en un plano.
Entonces una figura bidimensional. El cuadrado también son figuras geométricas que se pueden plasmar en el plano. Entonces toda figura que se puede plasmar en un plano, ¿de acuerdo?, es bidimensional. Entonces, vamos a definir qué es un polígono. Dice, es la figura geométrica cerrada formada por la unión de 3 o más segmentos de rectas. No existe polígono de 2 lados. El polígono de menor cantidad de lados es el triángulo. Veamos acá. Aquí tenemos nosotros un triángulo que está formado por 3 lados. Esto es una figura bidimensional, ¿sí? Vamos a ver la definición. Dice bien claro aquí que triángulo es la figura geométrica determinada por 3 rectas que se cortan de 2 en 2 y que forman entre sí 3 ángulos. Vamos a plasmar lo que nos dice este concepto. Dice que es una figura de 3 rectas, ¿sí? Vamos a hacer 3 rectas. Tengo una recta, otra recta y la tercera recta. Estas 3 rectas se cortan 2 a 2 en un punto. Cada una se corta 2 a 2 en un punto. Entonces la parte interna que forma esas 3 rectas se llama triángulo. Entonces, un triángulo está formado por 3 líneas rectas que se cortan de 2 a 2. Pero esos triángulos tienen ángulos. Cada vértice forma un ángulo. En este caso el ángulo alfa, el ángulo tita y el ángulo beta. Entonces, podemos sacar ese triángulo ya formado. Se ha formado un triángulo, ahí lo podemos ver. El triángulo tiene su nombre y se representa con letras mayúsculas. Entonces, este triángulo se llama ABC. Bien, hemos visto entonces cómo se forma un triángulo, ¿no? Se forma por 3 líneas rectas que se cortan de A2 a 2. Y también tiene 3 ángulos, ¿sí? Entonces, cuando queremos llamar un triángulo, lo llamamos por el nombre de sus vértices. En este caso, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces, este triángulo se llama ABC. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Aquí tenemos un triángulo, ¿cierto? Ya lo sabemos su definición. Entonces, ahora podemos ver aquí el polígono, dice, de 4 lados. También es una figura geométrica bidimensional, ¿sí? Es llamado cuadrilátero. O sea, el polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Veamos un cuadrado. Entonces aquí tenemos un cuadrado. Fíjate, tiene 4 lados, ¿sí? También hay polígono de 5 lados, ¿sí? Ese viene a ser el pentágono. El pentágono tiene 5 lados, ¿sí? También hay polígono de 6 lados, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, un hexágono. Se llama hexágono porque tiene 6 lados iguales, ¿sí? También hay otros polígonos, como por ejemplo, tenemos aquí el hectágono. El hectágono es un polígono que tiene 7 lados. El polígono que tiene 7 lados se llama hectágono. También hay otros polígonos, como por ejemplo el dodecágono. El dodecágono es un polígono bidimensional que tiene 12 lados. Entonces, aquí estamos presentando algunos polígonos que ustedes ya conocen. Muy bien, entonces, que quede bien claro qué son figuras bidimensionales. Son los polígonos que podemos plasmar en el plano. Muy bien, continuemos. Vamos a ver la definición del círculo. Círculo es la porción de plano que corresponde a la circunferencia y su interior. Otra vez dice, círculo es la porción de plano que corresponde a la circunferencia y su interior. Circunferencia es la línea curva cerrada cuyos puntos se equidistan de otro, situado en el mismo plano que se llama centro. Veamos con un gráfico, fíjate. Todo esto de rojo que ha
todo esto rojo que está ahí, viene a ser el círculo. Y la circunferencia es el borde, todo lo que lo rodea. Otra vez, el círculo es la parte interna y la circunferencia es el borde. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia clara, ¿qué es círculo y qué es circunferencia? ¿Sí? Entonces, el círculo es la parte interna y el borde viene a ser la circunferencia. Esa definición ténganla claro porque hay problemas en que hay que definir bien qué es círculo y qué es circunferencia. Entonces, calcular la longitud de la circunferencia, o sea, ¿cómo calculamos la longitud de la circunferencia? Es hallar el contorno o perímetro del círculo. O sea, esta línea negrita que es esta curva cerrada, viene a ser el perímetro del círculo, ¿sí? O el contorno del círculo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de longitud de circunferencia, recuerda que longitud es una distancia, una medida. Entonces, cuando estemos hablando nosotros de círculo y circunferencia, entendamos bien claro que el círculo tiene una circunferencia. La circunferencia es el contorno del círculo, ¿de acuerdo? O sea, cuando me digan cuál es la longitud de la circunferencia, te están preguntando por el contorno de del círculo, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos claro ahí qué es círculo y qué es circunferencia. Antes de iniciar la propuesta de adornos, utilizando los 10 palitos, o sea, aquí vamos a ver las propuestas que trajo Joaquín, ¿no es cierto? Presentamos creativamente los diseños con formas geométricas de 3, 5 y 8, ¿sí? O sea, las propuestas que han hecho son de 3, 5 y 8 lados, ¿sí? Sofía y Joaquín forman figuras de 3 lados. Primero van a hallar con figuras de 3 lados, después con 5 y después con 8. Cada uno de ellos va a formar figuras geométricas con los palitos de mondadientes, pero cada figura debe tener 10 mondadientes. Y vamos a empezar con las figuras que ellos han presentado, pero que sean de 3 lados, ¿sí? Veamos aquí. Veamos la propuesta de ellos, ¿sí? Dice, siempre utilizar 10 palitos para presentar su propuesta, ¿sí? O sea, siempre la condición del problema dice que hay que usar 10 palitos. Propuesta de Sofía. Fíjate, aquí tenemos nosotros la propuesta de Sofía. Ella ha formado un triángulo, como dice acá, primero de 3 lados. O sea, tenemos acá un lado de 3 mondadientes, otro lado de 3 mondadientes y otro lado de 4 mondadientes. Ella ha formado un triángulo aquí isósceles, 2 lados iguales, ¿sí o no? Entonces, esta es la propuesta de Sofía, ¿sí? Esta es su propuesta de ella que ha presentado en forma de triángulo, ¿sí? Si contamos los palitos, aquí están los 10 palitos. Muy bien. Ahora veamos la propuesta de Joaquín. Joaquín también ha usado 10 palitos, pero ha formado el triángulo de otra manera. Fíjate, aquí ha formado el triángulo con 4 palitos y 4 palitos. Y la base ha formado con 2 palitos. También es un triángulo isósceles, 2 lados iguales, ¿sí? Entonces, fíjate, la primera propuesta de Sofía y Joaquín son cada uno ha presentado un triángulo, ¿sí? Pero cada uno ha formado el triángulo con diferentes medidas, ¿sí? Entonces, estas propuestas que ellos han presentado, tenemos que trabajarlas nosotros después. O sea, vamos a buscar que hallar sus perímetros de cada uno de ellos y ver cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, la primera propuesta de ellos está que han puesto triángulos, ¿sí? Pero cada uno contiene 10 mondadientes. Pasemos entonces a la segunda propuesta. Dice, utilizar 10 palitos para presentar la propuesta. Propuesta, ¿sí? Ahora está presentando Sofía su propuesta, pero
en forma de pentágono, o sea, de 5 lados. Tiene un lado de un palito, un lado de 2 palitos, otro de 2 palitos, uno de palito y un lado de 4 palitos. Y ha formado una figura de 5 lados. ¿Sí? Entonces, propuesta de Joaquín. ¿Sí? También él ha formado, ¿sí?, una figura de 5 lados. ¿Sí? Entonces, la propuesta de Joaquín, ¿sí?, es diferente a la propuesta de Sofía en su forma. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, de esta manera, de 2, de 2, de 1, de 1 y de 4. Acá tenemos los 5 lados de 2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un pentágono regular y acá tenemos un pentágono irregular. Sus lados son diferentes, pero son 5 lados. Se ha formado un polígono de 5 lados. Entonces acá tenemos la propuesta de Joaquín, que sí ha formado un pentágono de 5 lados. Y cada lado tiene 2 palitos. Muy bien, esa es la segunda propuesta. ¿Sí? La segunda propuesta, cada figura tiene 5 lados. Y cada figura también tiene 10 mondadientes. Pasemos a la siguiente propuesta. Ahora vamos a ver la propuesta de Sofía. ¿Sí? Pero ahora la presenta con 8 lados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, este polígono tiene 8 lados. ¿De acuerdo? Vamos a ver la propuesta de Joaquín. Él también ha hecho una propuesta. ¿Sí? Tiene un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados y 7 lados y 8 lados. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí también Joaquín está cumpliendo con la condición. Su gráfico, ¿sí?, geométrico que he elaborado también tiene 8 lados. Muy bien, entonces tenemos el de Sofía de 8 lados y el de Joaquín de 8 lados. Estamos viendo las propuestas de Sofía y de Joaquín. Vamos a tratar de comprender. Ya sabemos las propuestas que han dado Sofía y Joaquín. Vamos a tratar de comprender el problema. Dice, ¿qué datos identificas en la situación? Tenemos que ir a la situación problemática que nos ha dado el problema. Entonces dice, ahí tengo la situación problemática. ¿Qué datos identificas en la situación? Bueno, aquí yo tengo, por ejemplo, un dato. Tengo los 10 mondadientes. Tengo que cada mondadiente mide 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y ya puedo sacar las preguntas, o sea, debo sacar la respuesta de toda esta situación problemática para la 1. A ver, dice, usar siempre los 10 mondadientes. Es un dato del problema, ¿sí? Lo he sacado de acá, ¿sí? Siempre debemos usar 10 mondadientes, o sea, los diseños que se hagan debe ser con 10 mondadientes. O sea, es una condición del problema. Formar figuras, ¿de acuerdo?, con formas geométricas bidimensionales. También está dentro de la situación problemática. ¿De acuerdo? Aquí está, forma de figuras bidimensionales. La respuesta la estoy sacando de la misma situación problemática. Otro dato más dice, cada mondadiente mide aproximadamente 5 centímetros. Cierto, acá me dice acá, cada mondadiente mide aproximadamente 5 centímetros. O sea, quiere decir que la pregunta 1, leyendo bien la situación significativa, puedo dar respuesta. Sigamos. Pregunta número 2. ¿Qué piden hallar las preguntas de la situación? O sea, ¿qué nos piden hallar en la situación problemática? A ver, hay 2 preguntas, recordemos. La primera pregunta es, ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de las figuras geométricas? O sea, el nombre, ¿de acuerdo?, que recibe y, ¿de acuerdo?, el nombre de las figuras geométricas que se han presentado por Joaquín. ¿De acuerdo? Entonces, es una pregunta que nos están haciendo. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el perímetro de las figuras formadas como propuestas? Fíjate, nos pide 1.
el nombre que recibe el contorno y también nos pide el perímetro de cada figura que ha formado o se han formado como propuestas, ¿no? Ya vimos antes las figuras que han propuesto cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, hasta ahí tenemos esas dos preguntas que resolver. 3. ¿Qué son formas geométricas bidimensionales? Bueno, este concepto no está en la situación problemática, pero está como una pregunta a nuestros conocimientos previos. Entonces, quiere decir que las figuras geométricas bidimensionales son figuras representadas en el plano como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, entre otros, ¿no? Entre otros. Muy bien, hasta ahí tenemos parte de la comprensión del problema, las preguntas que nos están haciendo para dar a entender que sí hemos leído y comprendido nuestra situación problemática. Continuamos. A ver, ¿qué procedimiento seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación? Bueno, aquí cada estudiante puede seguir sus estrategias de solución o sus procedimientos, pero acá le vamos a dar un orden. Tú lo puedes cambiar, no hay problema. Selecciona los pasos y enuméralos de acuerdo al orden que los ejecutarías. A ver, primero puedo yo organizar la propuesta, dice acá. Organizo las propuestas de adornos con formas geométricas. ¿Sí? Puedo organizar las propuestas que nos han dado. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? En la primera columna coloco el número de lados. Puedo hacer una tabla y en la columna puedo colocar el número de lados, ¿no? En la segunda columna el nombre de la figura geométrica plana. En la tercera columna la medida de cada lado de las figuras geométricas construidas por Sofía y Joaquín. O sea, estamos construyendo una tablita. Calculo la longitud del contorno de las figuras geométricas. Organizo la información sistematizada en una tabla. Y defino qué es perímetro. O sea, aquí hay para que el estudiante escoja qué hace primero. ¿Sí? El estudiante puede escoger hacer cualquiera uno de ellos. ¿Sí? Entonces, en los procedimientos que seguirás tú para resolver tu problema, va a depender de tu decisión qué haces primero, ¿no? Bien, continuemos entonces. Acá dice, usted proponga otro procedimiento para responder las preguntas de la situación. O sea, eso es libre, ¿no? No quiere decir que este es un orden que tú vas a resolver, ¿ya? Continuamos. Empleo un cuadro de doble entrada para organizar la propuesta de Sofía y Joaquín. O sea, voy a construir un cuadro de doble entrada. ¿Y qué va a haber en ese cuadro de doble entrada? Va a haber número de lados de la figura. ¿Qué más va a haber? Forma geométrica, o sea, el nombre de la figura geométrica. ¿Sí? Voy a colocar el número de lados, el nombre de las figuras geométricas. ¿Qué más va a haber en mi tablita? Medida de los lados, unidad de medidas de los mondadientes, ¿no? Entonces, estos datos voy a colocar en mi tablita. ¿Sí? Entonces, dice que voy a hacer un cuadro de doble entrada. ¿Sí? Ahí tengo mi cuadro de doble entrada. ¿Qué he colocado acá? Número de lados, como dice aquí. El nombre de las figuras geométricas, como dice acá. Y medidas de los lados. Aquí está la medida de los lados. Entonces, fíjate bien que esta tablita que estoy formando es para ordenarme y colocar mis datos de lo que han presentado, ¿de acuerdo? Sus trabajos, ¿no? Entonces aquí voy a colocar todos los datos, ¿de acuerdo?, que han presentado Sofía y Joaquín en sus diseños. Entonces vamos a empezar entonces primeramente. Recordamos que Sofía presentó un triángulo, ¿sí o no? ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? Acá tendría 3 entonces, ¿no? Entonces aquí tenemos a Sofía, ¿sí? Y Sofía, ¿cómo se llama?
su propuesta de Sofía, la primera, recordemos que ya lo hicimos esto, su triángulo lo presentó, ¿sí? Lo presentó y vemos en su figura que tiene 3 lados, o sea, número de lados, 3, ¿de acuerdo? Nombre, ¿cómo se llama su propuesta de Sofía? Ah, es un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que ella ha hecho un triángulo, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar, ha hecho un triángulo de 4 mondadientes, y luego ha hecho otro lado de 3, un lado de 3 y otro lado de 3. ¿De acuerdo? Estoy colocando los datos de la presentación de Sofía. Ella presentó un triángulo de 3 lados, ¿sí? Un lado tiene 4 mondadientes, otro lado tiene 3 mondadientes y el otro lado tiene 3 mondadientes. Muy bien, vamos a ver ahora Joaquín. ¿Qué presentó Joaquín? También presentó un triángulo Joaquín, ahí está, pero él lo presentó de otra manera, ¿sí? También presentó un triángulo, 3 lados, se llama triángulo, ¿sí? Y presentó de la siguiente manera, fíjate, un lado que mide 4, el aquí mide 4 mondadientes, ¿sí? 4 mondadientes, y el de acá también mide 4 mondadientes, y el de abajo mide 2 mondadientes. Entonces el triángulo, ¿cómo está formado? 4, 4 y 2. Muy bien, esa es la primera presentación o el primer diseño que ellos han hecho. Vamos a ver el segundo diseño. En el segundo diseño, ¿te acuerdas que teníamos 5 lados? O sea, era un pentágono, ¿sí o no? Y si el polígono tiene 5 lados, pues se llama pentágono. Entonces, Sofía presentó la siguiente figura. Fíjate, tiene 2 palitos, un palito y 4 palitos. Entonces, ese orden lo colocamos aquí, que tiene 1, 1, 2, 2 y 4. ¿De acuerdo? Tiene 1, 1, 2 y 2 y 4 palitos. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver ahora el de Joaquín. Joaquín también presentó un pentágono. Nos acordamos que era un pentágono regular. 5 lados iguales. Y cada lado medía 2 palitos mondadientes. Entonces, ¿cómo formó Joaquín aquí su pentágono? Lo formó de 2, 2, 2, 2 y 2. ¿De acuerdo? Estamos colocando, según la presentación de los diseños, el número de lados, el nombre del polígono, ¿de acuerdo? La cantidad, ¿no?, de mondadientes que usó en cada lado, tanto de Sofía como de Joaquín. La otra presentación que hicieron fue, ¿cómo se llama?, de un polígono de 8 lados, ¿sí o no? Entonces, un polígono de 8 lados. ¿Cómo se llama un polígono de 8 lados? Tiene su nombre, ¿de acuerdo? Es un octágono. Entonces, Sofía, ¿cómo presentó su octágono? Fíjate, ahí está esto de Sofía. Entonces, Sofía, de esta manera, formó su octágono, ¿sí? De un lado que tiene 2, de un lado, otro lado tiene 2 palitos, de un lado y de un lado. Entonces, quiere decir que lo ha formado de esta manera. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. O sea, aquí tenemos 2, 1, 1, aquí tengo 1, aquí hay 2. Aquí hay 1, acá hay 1 y acá hay 1. Si contamos, están los 10 mondadientes, ¿de acuerdo? Entonces cumple con la condición. Esa es la propuesta de Sofía. Vamos a ver la propuesta ahora de Joaquín. Joaquín también presentó su propuesta, su diseño. Ahí está. Fíjate cómo lo ha formado. ¿Sí? Tiene acá un palito, 2 palitos. Acá tiene un palito, también 1, 1. Acá tiene 2, 1 y 1. Entonces sería de esta manera. Aquí está el orden en que Joaquín ha formado este polígono. ¿Sí? Entonces hasta ahí, fíjate, tenemos nosotros ya visto cómo ellos, cómo ellos han presentado sus 3 modelos, ¿sí? Han presentado sus 3 figuras geométricas bidimensionales. Uno fue triángulo, otro fue pentágono, otro fue octágono, ¿sí? Entonces, Sofía lo armó de una manera
Y Joaquín también lo armó de otra manera. Pero la condición es que cada figura geométrica tendría que valer 10 mondadientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí solamente estamos comprendiendo los diseños que ellos nos han dado. Bien, continuemos. Vamos, dice acá. Cálculo la longitud de los contornos de las figuras geométricas de 3 lados propuestos por Sofía y Joaquín. Muy bien. Como ya conocemos las figuras, ahora vamos a hallar su longitud de los contornos. ¿De acuerdo? Entonces, además respondo cómo se llama las figuras de 3 lados. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente, ¿qué hacemos? ¿Sí? Calculamos la longitud de los contornos de las formas geométricas de 3 lados. ¿Sí? Vamos a hallar su longitud de los contornos. Luego también respondo cómo se llaman las figuras. Muy bien. Vamos a empezar con la de 3 lados. Primeramente, figura propuesta por Sofía. Fíjate, ya la conocemos la propuesta de Sofía. Es un triángulo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, recuerda aquí. Medida de cada mondadiente es aproximadamente 5 centímetros. Este dato lo sacamos de la situación problemática. ¿Sí? Para calcular el perímetro, porque si yo quiero la longitud de los contornos, es hallar el perímetro. ¿Sí? Si a mí me piden hallar la longitud, ¿de acuerdo?, de una figura geométrica, lo que te están pidiendo hallar es el perímetro. Entonces vamos a ver acá. Para calcular el perímetro, reemplazo el valor de cada mondadiente, que vale 5 centímetros en cada lado, ¿sí? Ojo, cada mondadiente vale 5. Voy a reemplazar en cada uno de los lados, ¿sí? Fíjate, ¿de acuerdo? Otra vez. Aquí hay 3 palitos. Cada palito mide 5 centímetros, o sea, sería 3 por 5. Muy bien. Aquí también tengo 3 palitos, o sea, sería 3 por 5. Ojo, estoy buscando que encontrar la longitud de todo este contorno. Fíjate acá hay 4 palitos. Entonces sería, como cada uno mide 5 centímetros, estamos reemplazando ese valor. Entonces acá sería 4 por 5. Muy bien. Entonces, si P es el perímetro, escucha bien aquí, P se va a decir perímetro. P mayúscula representa el perímetro de esta figura. Entonces, P va a ser, o sea, el perímetro va a ser igual a ¿quién? A 3. ¿3 por quién? O sea, voy a sumar este lado. 3 por 5. Muy bien, 3 por 5. Luego sumo este lado de aquí. ¿De acuerdo? 3 por quién? Por 5. Luego este lado de aquí. ¿Sí? Viene a ser 4 por quién? Por 5. ¿Por qué por 5? Porque cada mondadiente mide 5 centímetros. Y estamos reemplazando nada más su valor. O sea, estoy sumando este producto, más este producto, más este producto. Y estoy hallando la longitud de este triángulo, su perímetro, su contorno. Entonces, fíjate ahí, P va a ser igual a 15 centímetros, más 15 centímetros, o sea, 3 por 5, 15, más 3 por 5, 15, más 4 por 5, 20. Y al sumar, entonces el perímetro me va a dar 50. O sea, quiere decir que el perímetro del triángulo de Sofía es 50 centímetros. Y ya lo he logrado usando 10 mondadientes de 5 centímetros cada uno. Muy bien, sigamos entonces. Respuesta. La figura presentada por Sofía es un triángulo y su perímetro es 50 centímetros. O sea, el perímetro de este triángulo que formó Sofía es de 50 centímetros. Dice, cálculo de la longitud de los contornos de las figuras geométricas de 3 lados por Joaquín y Sofía, ¿no? Pero ahora nos toca de quién. Y también además debo responder cómo se llaman las figuras de 3 lados. Ahora voy a responder por lo de Joaquín.
En antes llamó lo de Sofía, ahora debo responder por lo de Joaquín. Entonces el diseño de Joaquín está ahí. Debo hallar su longitud de contorno, ¿sí? De la misma forma como hicimos el de Sofía, hacemos el de Joaquín. Recordamos, ¿no?, que la medida de cada monodiente es 5 centímetros. Entonces aquí, para calcular el perímetro, ¿sí?, el perímetro de la figura de Joaquín, ¿qué debo hacer? Debo reemplazar 5 centímetros en cada lado. O sea, ahí tengo, ¿sí? 4 por 5. ¿Por qué 4? Porque hay 4 mondadientes, que cada mondadiente mide 5 centímetros. Por eso que multiplico por 4. Y de aquí también, aquí tengo 1, 2, 3, 4. O sea, debo multiplicar 4 por la cantidad que mide cada mondadiente. O sea, 4 por 5 centímetros. Acá tengo 2 palitos nada más. O sea, voy a multiplicar 2 por ¿cuánto? Por 5. 2 por 5. Perfecto. Muy bien. Entonces, quiere decir que si P es el perímetro, entonces P va a ser igual a ¿quién? A 4 por ¿quién? Por 5. Y en este lado de aquí, debo sumar este lado de aquí, más 4 por ¿quién también aquí? Por 5. Más, el otro es 2 por 5. 2 por 5, muy bien, 2 por 5. Al sumar todo esto, me sale así. 4 por 5, 20. Aquí también 4 por 5, 20. Y 2 por 5, 10. Muy bien, sigamos entonces. Aquí sería entonces, si yo sumo 20 más 20, 40 más 10 me da 50. O sea, quiere decir que el perímetro de la figura que presentó Joaquín también mide 50 centímetros. ¿Sí? Pero el profesor sale igual porque son 10 mondadientes. Cada mondadiente mide 5 centímetros también. No importa la forma. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, en la primera presentación de Joaquín, ¿de acuerdo?, tiene igual que la presentación de su compañera, de Sofía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí hemos hallado el perímetro de la primera presentación de Sofía y Joaquín. El perímetro de la primera presentación, ¿de acuerdo?, tiene 50 centímetros de perímetro. La figura presentada por Joaquín es un triángulo. Muy bien, aquí estoy dando respuesta, dice acá. Respondo, ¿cómo se llama la figura de 3 lados? Ah, la figura de 3 lados se llama triángulo, ¿sí? Se llama triángulo. Y su perímetro es 50 centímetros. Ojo, aquí estoy respondiendo a las preguntas que me dice aquí el problema, ¿sí? Entonces, que quede claro que en la primera propuesta el perímetro de su figura que presentó Sofía es 50 centímetros. Y la que presentó Joaquín también es 50 centímetros. Muy bien, continuemos. Calcula la longitud de los contornos de las formas geométricas de 5 lados propuesta por Sofía y Joaquín. Además respondo, ¿cómo se llaman las figuras de 5 lados? Muy bien, figura propuesta por Sofía. Sofía, en la figura de 5 lados, vamos a hallar ahora su perímetro, ¿ya? Entonces acá sería, hay que recordar siempre que cada mondadiente mide 5 centímetros. Para calcular el perímetro, reemplazo el valor de cada mondadiente en cada lado. O sea, estoy cambiando, fíjate acá, ¿sí? Aquí estoy cambiando los valores de cada mondadiente, o sea, aquí pongo 1 por 5 centímetros, porque hay un palito. Aquí hay 2 palitos, o sea, sería 2 por 5 centímetros. Aquí también hay 2 palitos, sería 2 por 5 centímetros. Aquí hay un palito, o sea, 1 por 5 centímetros. Pero aquí hay 4 palitos, entonces aquí sería 4 por 5. Muy bien, ya cambiamos los valores. Entonces, ahora reemplazamos. Entonces, si P, recuerda siempre, el perímetro se escribe con P mayúscula. Entonces, perímetro va a ser igual a ¿quién? Pensamos por aquí, 1 que multiplica a 5. Acá sería más 2 que multiplica a 5.
Acá sería más 2 que multiplica a 5 también, más 1 que multiplica a 5, y acá sería, como hay 4 palitos, sería 4 que multiplica a 5. Entonces, ahí tenemos. Para hallar el perímetro, hallamos la suma de cada uno de sus lados. Este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado, más este lado, más este lado. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer un producto, multiplicar. Y al multiplicar sería 1 por 5 me va a dar 5, 2 por 5 me da 10, 2 por 5, 10, 1 por 5, 5, y 4 por 5, 20. Y al sumar me va a salir que el perímetro de esta figura también sale 50 centímetros. Entonces, respuesta. La figura presentada por Sofía es un pentágono. Estoy respondiendo cómo se llama la figura. Es un pentágono. Y también estoy respondiendo la longitud del contorno, o sea, su perímetro, que vale 50 centímetros. Entonces, esta figura de acá, su contorno o perímetro es 50 centímetros. Ahora vamos a ver cómo se llama el de Joaquín. Fíjate. Lo mismo para Joaquín. Entonces, dice acá. Para Joaquín, la figura propuesta por Joaquín es la siguiente. Él también presentó, ¿cómo se llama? Un polígono, ¿de acuerdo? De 5 lados, ¿sí? Aquí hay que recordar que cada mondadiente mide 5 centímetros. Muy bien. Entonces vamos a hallar nosotros el perímetro. Entonces reemplazo los 5 centímetros de cada lado, o sea, aquí. O sea, aquí sería 2. Como son 2 palitos, 2 por 5. Aquí sería 2 por 5 también. Aquí también sería 2 por 5. 2 por 5 porque son 2 palitos aquí. Y acá abajo también hay 2 palitos, o sea, hay 2 por 5. Entonces, si P es el perímetro, entonces hallamos lo siguiente. P, o sea, 2 por 5, debo sumar este lado, más este lado, ¿sí? Más este lado, más este lado, ¿sí? Aquí tenemos, más este lado de aquí. Muy bien, ahí está. Luego multiplicamos nosotros 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10 y 2 por 5, 10. Y al sumar, todo eso me va a dar también 50 centímetros. O sea, la segunda propuesta de Joaquín también me da 50 centímetros, pero ya es un pentágono. Entonces, la figura presentada por Joaquín es un pentágono y su perímetro es 50 centímetros. Entonces, medida de cada mondadiente siempre hay que tener en cuenta que mide 5 centímetros. Muy bien, vamos a ver ahora la de 8 lados. Fíjate, ¿sí? ¿Cuánto será la longitud de su figura que presentó de 8 lados? Y debo responder cómo se llama la figura. Entonces, vamos a hablar primeramente de Sofía. ¿Sí? Sofía presentó una figura de 8 lados, vamos a ver. Entonces, ahí la tenemos. Fíjate. Entonces, aquí hay que cambiar sus medidas. Cada mondadiente mide 5, ¿no es cierto? Entonces dice acá, recuerda, dice, cada mondadiente mide 5 centímetros. Entonces vamos a cambiar esto, ¿ya? Entonces aquí, para calcular el perímetro, reemplazo 5 centímetros en cada lado. O sea, cada lado mide 5 centímetros, ¿sí? Lo cambiamos, ahí está. Este mide 5. Aquí hay 2 de 5, o sea, 2 de 5. 2 mondadientes. Aquí hay uno solo, aquí hay uno solo, uno solo. Y acá abajo también hay 2 de 5. Aquí hay uno también, ¿sí? Entonces, si P es el perímetro, yo debo hallar la suma de cada uno de estos lados, ¿sí o no? Debo sumar cada uno de estos lados. Entonces, digo así, P va a ser igual aquí, ¿sí? Vamos a empezar aquí, con el aquí, ¿no? Con este, luego con este de aquí, más este lado, que es 1 por 5, más este lado, que es 2 por 5, más este lado, que es 1 por 5, más este lado, que también es 1 por 5. ¿Por qué hay un solo mondadiente? Aquí también hay un solo mondadiente. Pero aquí hay 2, sería 2 por 5, porque son 2 mondadientes. Cada mondadiente mide 5 centímetros, lo multiplicamos entonces por 2. Muy bien, ahí tenemos entonces. Y al efectuar todo este producto y suma, tenemos lo siguiente, ¿sí? Y al sumar, nos daría entonces 50, ¿sí? Igual, ¿sí? El perímetro sale 50.
¿Por qué sale 50? Porque está usando siempre 10 mondadientes. Y cada mondadiente mide 5 centímetros también. Entonces la respuesta sería, la figura presentada por Sofía es un octágono y su perímetro es 50 centímetros. ¿Sí? Bien, esta es la de Sofía. Vamos a ver ahora la de Joaquín. Igualito, con lo de Sofía y Joaquín, dice ahora también 8 lados y además respondo, dice cómo se llama la figura. O sea, debo ya su contorno y dar respuesta a cómo se llama la figura que presentó Joaquín. Entonces Joaquín, su figura aquí está. Fíjate, presentó esta figura. También tiene 8 lados, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya sabemos que los palitos miden cada uno 5 centímetros. Para calcular el perímetro, ¿qué debo hacer? Reemplazar el valor de cada mondadiente, ¿sí? Como cada uno mide 5 centímetros, lo voy a reemplazar. Aquí voy a cambiarlo por su valor. Entonces, voy a cambiarlo aquí está cambiándose. Entonces, quiere decir que aquí hay un mondadiente de 5 centímetros, o sea, por 1. Aquí hay 2 mondadientes, o sea, multiplico por 2. 2 por 5 centímetros. ¿Por qué multiplicas por 5? Porque cada mondadiente mide 2 centímetros. Acá multiplicas por 1 porque hay un mondadiente. Acá igualito por 1, acá por 1. Aquí multiplico por 2. Hay 2 mondadientes. Bien, igual que el caso anterior, si P es el perímetro, recuerda, el perímetro siempre con letra mayúscula. Entonces escribimos acá. ¿Sí? Entonces aquí sería este lado de aquí. Luego este lado que mide 12. Que mide 2, perdón. Este lado de aquí que mide 1. Este lado que también mide 1. Un mondadiente por 5. Este lado que mide también un mondadiente por 5. Y aquí hay 2 mondadientes, o sea, 2 por 5. Y aquí hay un mondadiente. Y aquí también hay un mondadiente. Entonces, al efectuar el producto, me saldría entonces esta cantidad. Ahora hay que sumar todo esto. Primero multiplico cada uno de ellos. Luego sumo. Entonces, aquí al sumar, me sale que el perímetro es 50. Igual que el anterior. ¿Pero por qué? Porque siempre usan los 10 mondadientes en cada diseño. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería, la figura presentada por Joaquín es un octágono y su perímetro es 50 centímetros. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado con los perímetros. Con los perímetros ¿de quién? De Sofía y Joaquín, de cada una de sus figuras presentadas. Hemos hallado su perímetro y el nombre de cada figura. Muy bien, sigamos. 5. Respondo a la primera pregunta de la situación. Dice, ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de una figura geométrica? Voy a responder ya la primera pregunta que me hicieron. ¿Sí? ¿Qué nombre recibe el contorno de la figura geométrica? Muy bien. Identificar el nombre y la definición correcta marcando con un aspa. Fíjate, aquí me dice acá. Perímetro es la suma de las longitudes que forman el contorno de una figura geométrica. Me está diciendo aquí que el perímetro es la suma de las longitudes que forman el contorno de una figura geométrica. Vamos a ver si es cierto o no. Vamos a ver la segunda pregunta. Alternativa. Área es la medida de la superficie y se descubre a partir de multiplicar la medida de los lados. Todavía no vamos a responder, vamos a ver primeramente las alternativas y cuál de ellas es correcta. La C, perímetro, es la suma de la distancia de las diagonales y sus lados. Perímetro es la suma de la distancia de las diagonales y sus lados. Tengo A, B, C. La D, longitud, es la medida de las distancias. Muy bien, fíjate, 4 alternativas. Me dice acá, ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de una figura? El nombre que recibe el contorno de la figura. Antes hemos hecho nosotros la suma de todos los lados. Y la suma de todos los lados es el contorno de una figura. Con esa idea, vamos a ver cuál de ellas es correcta. Vamos a empezar por la D. Dice,
Longitud es la medida de la distancia. Bueno, aquí dice la longitud, pero no me dice de, ¿cómo se llama? Sobre el contorno, porque a mí me pregunta qué cosa es el contorno. Entonces, esto no es correcto. Aquí me habla de longitud solamente. Entonces, este es incorrecto. La C, perímetro, dice acá. Vamos a ver perímetro. Es la suma de la distancia de las diagonales. No, en ningún momento no hemos sumado diagonales. No sería todo el contorno. ¿Sí? No tengo por qué sumar las diagonales para saber un contorno. Entonces, también esto es incorrecto. Entonces, recuerda que el perímetro solamente usa los lados. La B. Área. Bueno, aquí nos da una definición de área. Es la medida de la superficie y se descubre a partir de multiplicar la medida de los lados. No. ¿Sí? No es así. Entonces, el área no es así. Entonces, el área muchas veces, si es un triángulo, es lado por altura. Entonces, no solamente por su lado, sino que, como se llama, muchas veces se obtiene el área por la base, por la altura. Entonces, por ahí está equivocada la B. Es incorrecto la B. No corresponde a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a ver la A. Perímetro. Dice, es la suma de las longitudes que forman el contorno de una figura geométrica. Perfecto. Nosotros hemos visto en Dante todos los contornos, ¿de acuerdo? Hemos sumado los contornos y hemos hallado el perímetro. Entonces aquí dice que el perímetro es la suma de las longitudes que forman el contorno de una figura geométrica plana. Entonces la correcta es la A, ¿de acuerdo? Entonces de estas cuatro alternativas, la correcta es la A. Muy bien, continuemos. Entonces fíjate aquí. Aquí yo tengo un cuadrado, lados iguales. Entonces el perímetro que va a ser igual a la suma de todas sus longitudes o todos sus lados. En este caso el lado A más el lado B, el lado A más el lado A, más este lado A, más este lado A. Entonces simplemente multiplicamos 4 veces A y ya tengo el perímetro. O también puedo sumarlo A más A más A más A y ya tengo el perímetro. Y me va a dar lo mismo. Bien, entonces, hasta ahí ya respondimos nosotros la pregunta número 5. Continuamos. Organizo la propuesta de Sofía y Joaquín y respondo la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el perímetro de las figuras formadas como propuestas? O sea, quiero saber el perímetro de las propuestas de Sofía y Joaquín. Para dar una mejor respuesta lo organizo en la siguiente tabla. Fíjate, aquí tengo la tabla anterior. ¿Sí? Ya sé que los números de las figuras presentadas de lado son una de 3, una de 5 y una de 8. Y que se llama uno triángulo, uno pentágono y uno octágono. Y cada uno lo ha armado de la siguiente manera. Vamos a colocar acá una tablita más para completar. Longitud de contorno. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a añadirle acá 2 columnas y colocar longitud de contorno. O sea, la longitud del contorno o el perímetro de la figura que presentó, ¿de acuerdo, Sofía? En el triángulo. El perímetro del triángulo de Sofía, ¿cuánto era? 50 centímetros. Y el perímetro de Joaquín en el triángulo que presentó, también 50 centímetros. Sofía presentó la figura de un pentágono. Su perímetro que lo hallamos también es 50 centímetros. Joaquín también presentó, igualito también salió 50 centímetros. En la figura número 3 que presentaron ellos, que era un octágono, también su perímetro salía en Sofía 50 centímetros. Y en Joaquín también salía 50 centímetros. Fíjate, he ordenado esta tablita, ¿sí? Entonces, de aquí yo puedo organizar mejor mis datos que he sacado al resolver mi problema. Organizo, dice, las propuestas de Sofía y Joaquín y respondo la segunda pregunta. Entonces dice acá, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es el perímetro de las figuras formadas como propuestas? Entonces la respuesta ¿cuál sería? El perímetro sería 50 centímetros de todas las figuras propuestas, ¿sí o no? Entonces, respuesta. El perímetro de la forma geométrica propuesta es 50 centímetros.
¿Por qué? Porque todas nos salió 50 centímetros. Todas. Muy bien. Listo. Respondimos la pregunta número 6. Vamos a la pregunta 7. Si Sofía y Joaquín compran mondadientes utilizando monedas de sol, ¿estas monedas tendrán perímetro? Vamos a ver aquí, otra vez. Sofía y Joaquín compran mondadientes utilizando moneda de sol. ¿Estas monedas tendrán perímetro? Vamos a ver. De ser afirmativa tu respuesta, ¿cómo se puede calcular? Bien, aquí nos preguntan sobre las monedas si tienen perímetro o no. ¿Sí? Entonces, vamos a dar respuesta. Y si decimos que sí, ¿cómo podemos calcular ese perímetro? Bien, empecemos por lo siguiente. A ver, aquí tengo las monedas, ¿no? Ya ustedes saben que las monedas son circulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la longitud de la circunferencia, ¿sí? Dice, es igual al producto de 2 por pi. Pi, tenemos este símbolo, que ustedes saben que pi vale 3.14 en valor numérico, por la medida del radio. O sea, si yo quiero la longitud de la moneda, de la circunferencia de la moneda, entonces debo multiplicar 2 por pi, que es 3.14, por el valor de la medida del radio de esta circunferencia de la moneda. ¿Sí? Entonces, fíjate acá, aquí tengo yo una circunferencia. ¿Sí? Entonces, este contorno viene a ser la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, o también viene a ser, como se llama, el perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, fíjate, toda circunferencia tiene un radio, se representa con la letra R minúscula. Y también tiene un diámetro, se representa con la letra D mayúscula. El diámetro siempre es 2 veces el radio, o sea, de aquí a acá hay un radio y de aquí a acá hay otro radio. Muy bien. Donde longitud de circunferencia L, acá tengo sub C, L sub C, o sea, leo, longitud de circunferencia es igual a ¿quién? A 2 por pi por el radio, lo que dice acá arriba. Dice, la longitud de circunferencia, aquí tengo L sub C, longitud de circunferencia es igual a 2 veces el producto de ¿quién? De pi, que vale 3.14, por el radio, ¿no? O de otra forma también puedo hallar la longitud o perímetro de la circunferencia. Puedo hallar otra forma, fíjate. Longitud de circunferencia es igual a ¿quién? Al diámetro por pi. Entonces, tengo dos fórmulas para encontrar ¿cómo se llama? La longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Donde aquí, por ejemplo, R es radio y D mayúscula es diámetro. Recuerda, dice acá, una circunferencia es un conjunto de puntos en un plano que están situados a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Muy bien, fíjate, todos los puntos que están aquí en este contorno están a la misma distancia del centro de la circunferencia. Bien, recuerda un concepto importante. Una circunferencia es un conjunto de puntos en un plano que están situados a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Fíjate, todos los puntos que están aquí en el contorno de la circunferencia están a la misma distancia del centro. Eso es lo que nos dice esta definición. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la circunferencia es el perímetro del círculo. Ya está más claro ahorita aquí, está más definido. Entonces, la circunferencia, que está de negro, viene a ser el perímetro del círculo. Recuerda que el círculo es la parte interna. Y el borde, o como se llama, todo lo que está el contorno, viene a ser la circunferencia del círculo. O también puede decirlo de esta manera.
el perímetro de un círculo es la longitud de la circunferencia. Se representa siempre con la letra L mayúscula, ¿ya? Así como está acá. L sub C se lee longitud de circunferencia. Muy bien, hasta ahí tenemos nosotros la pregunta 7, que hemos respondido o hemos visto qué es una circunferencia y cuáles son sus elementos. Respuesta, a ver, vamos a ver la respuesta a la pregunta que nos están haciendo acá, ¿sí? Dice, si Sofía y Joaquín compran mondadientes utilizando moneda de sol, ¿estas monedas tendrán perímetro? Aquí dice la respuesta. Las monedas que utilizaron para comprar son círculos cuya longitud de circunferencia es el perímetro. O sea, sí, estamos dando que sí. Entonces la otra dice, si puedo calcular el perímetro de las monedas empleando la fórmula de longitudes de la circunferencia. O sea, acá dice, ¿cómo se puede calcular? Entonces dice acá, sí puedo calcular el perímetro de las monedas, empleando ¿qué cosa? Fórmulas de longitud de circunferencia. ¿Qué longitud voy a usar? ¿O qué fórmula voy a usar? Hay dos fórmulas. O sea, ¿cómo calculo, de acuerdo, el perímetro de la circunferencia? ¿O cómo calculo la longitud de la circunferencia? Ah, puedo usar esta fórmula, que es 2pi por radio, o esta fórmula, que es el diámetro por pi. Bien, entonces aquí tenemos las dos respuestas a la pregunta. ¿Sí? Dice, las monedas que utilizaron para comprar son círculos, ¿sí? Cuya longitud de circunferencia es el perímetro. Muy bien. Sí puedo calcular el perímetro, dice, de las monedas, empleando la fórmula de la longitud de la circunferencia. Entonces, estas dos respuestas corresponden a estas dos preguntas. Muy bien. Continuamos. 8. Calculo la longitud de la circunferencia de una moneda de un sol. Calculo la longitud de la circunferencia de una moneda de un sol. Vamos a ver. Datos de la moneda. Fíjate, tengo aquí una moneda. ¿Sí? Su contorno, su circunferencia. ¿Sí? Su diámetro, según el dato, dice que es 25,5. ¿Sí o no? ¿Sí? El dato del problema que nos está dando. Entonces, el diámetro mide 25,5. Y pi, que yo lo conozco, es 3,14. ¿Sí o no? Entonces, fíjate, esta moneda tiene un diámetro que mide 25,5. Y esta circunferencia o esta moneda, ¿sí? Esta circunferencia tiene un pi que vale 3,14 aproximadamente. Entonces, longitud de circunferencia, ¿de acuerdo? L sub C va a ser la longitud de la circunferencia de la moneda de un sol. Para hallar la longitud de la moneda, reemplazo los valores del diámetro y valor de pi. ¿Sí? O sea, para hallar, ¿cómo se llama? La longitud de la moneda, la longitud de toda esta moneda, o sea, su perímetro, ¿sí? O longitud. Entonces voy a reemplazar ¿qué cosa? En la fórmula, si ahí tengo una fórmula, cuando voy a usar diámetro, ¿sí? El diámetro y pi, nada más. Y el diámetro ya te lo dieron aquí, ¿sí o no? Entonces reemplazo. Longitud de circunferencia es igual a ¿quién? ¿Cuánto vale el diámetro? 25,5, aquí está. Y está aquí en el gráfico que le hemos colocado. Estoy reemplazando por pi. ¿Y cuánto vale pi? 3,14. Listo, entonces, sería entonces longitud de circunferencia, al multiplicar me da 80,07 milímetros. O sea, la longitud de la circunferencia, como está en milímetro, dice que vale 80,07 milímetros. Entonces, la respuesta sería, la longitud de la circunferencia de una moneda de un sol es de 80,07 milímetros. Muy bien, respondimos la pregunta número 8. A ver, la longitud o perímetro de la circunferencia
también la podemos calcular teniendo como dato la medida del radio. O sea, fíjate, aquí es otra forma. Aquí tenía la medida del diámetro, o sea, como esta de acá, tengo la medida del diámetro. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Dice, halla la longitud de circunferencia de radio 2,5. Fíjate, aquí me dan como dato el radio y acá me dieron como dato el diámetro. ¿Sí? Entonces, yo para cuando me den el radio no uso esta fórmula, solamente uso la otra fórmula. A ver, vamos a ver. Entonces, el radio dice que aquí vale 2,5. Lo reemplazo acá. El radio vale 2,5. Entonces, yo quiero hallar su longitud de esta circunferencia. Entonces, aplico la fórmula diferente a la de acá. Esta de acá es para usar el diámetro. Y acá uso el radio. Entonces, la longitud de circunferencia es 2pi por radio. ¿Sí? Entonces, la longitud de circunferencia es 2 que multiplica pi. Pero pi vale 3,14. Y el radio que me lo han dado por dato, 2,5. Al multiplicar, me sale que la longitud de circunferencia es 15,7 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos fórmulas. Una cuando me dan el radio, ¿de acuerdo? Cuando me dan el radio, y otra cuando me dan el diámetro. Uno usa la fórmula de acuerdo al problema. Muy bien, hasta ahí con la pregunta número 8. Continuamos. Dice, la imagen muestra una vista de la casa de Joaquín. Si él desea colocar zócalos en su casa, ¿cuántos metros de zócalo deberá comprar? Fíjate, acá tengo un gráfico de la casa de Joaquín. Y, ¿cómo se llama? Me están preguntando, ¿sí? ¿Cuántos zócalos debe comprar para colocar en toda su casa? ¿Sí? Entonces, fíjate, acá tenemos 26 metros, este lado que mide acá, tenemos acá una puerta de 6 metros, una puerta de 3 metros y acá otra puerta de 3 metros. ¿Sí? Entre las puertas no va el zócalo, ¿sí? O sea, aquí no hay zócalo, aquí tampoco hay zócalo y acá tampoco hay zócalo. Y él quiere colocar zócalo a todo el contorno de su casa, ¿sí? Entonces hay que hallar el perímetro de toda su casa, hallar cuánto mide cada, las 3 puertas, le sumamos las 3 puertas, porque en las puertas no va a ir zócalo. No puedes colocar zócalo en la puerta, solamente en las paredes, ¿no? Entonces hay que restar la cantidad que suman las 3 puertas al perímetro total. Una idea de cómo resolver el problema, entonces. Empecemos. Primero, ¿qué hago? Calculo el perímetro de la casa. Muy bien, voy allá primeramente el perímetro. Ojo, hallo el perímetro de la casa. ¿Y cómo hallo el perímetro de un polígono, de una figura? Sumo todos sus lados. ¿Sí? Igual, tu casa tuya, ¿quieres saber cuál es su perímetro? Suma todos sus lados. Muy bien. Entonces, el perímetro acá es igual a 18, a 25, a 20, que está acá, más 2.5, que está ahí, 18 metros, más 26 metros, ahí está. Y al sumar me sale 87 metros. O sea, el perímetro de la casa, de todo, ¿sí? Es 87 metros. Muy bien. Calculo la longitud del ancho de la puerta, o sea, tengo que restarle las 3 puertas. O sea, debo sumar esta puerta a su longitud, esta puerta y esta puerta. Muy bien, entonces acá tengo longitud, voy a decirlo con L. L es la longitud de las 3 puertas, ¿sí? O sea, 3 metros más 6 metros, que es la puerta C, y la puerta B que mide 3 metros. O sea, estoy sumando puerta A que mide 3 metros, puerta C que mide 6 metros, y puerta B que mide 3 metros. Muy bien, y al sumar me sale que la longitud es 12 metros. O sea, de puerta hay 12 metros, ¿sí? Entonces, dice acá, para conocer el total de metros del zócalo que comprar, ¿qué debo hacer entonces para saber cuántos metros de zócalo debo comprar? Entonces, dice acá, ¿qué es el zócalo? El zócalo viene a ser la faja de la parte inferior de las paredes, o sea, en las casas, en la parte baja, junto al piso, siempre le ponen
un zócalo en todas las casas, ¿no? Entonces el zócalo viene a ser la faja de la parte inferior de las paredes. Bien, entonces acá dice, restamos del perímetro la suma de los anchos de las tres puertas. O sea, debo restar a todo el perímetro, la suma de las tres puertas. Entonces, el zócalo, ¿qué va a ser igual? Al perímetro menos longitud de puerta. Entonces, zócalo va a ser igual a ¿quién? Perímetro. ¿Cuánto mide el perímetro? 87 metros, que lo hallamos aquí. Y, ¿cómo se llama? Longitud de las tres puertas es 12 metros. Y al restar me sale 75 metros. Entonces, la respuesta sería, Joaquín deberá comprar 75 metros de zócalo. ¿Sí? Bien, entonces ya respondimos a la pregunta. Recordamos que lo primero que hemos hecho es hallar el perímetro. ¿De acuerdo? Todo el perímetro le restamos las tres puertas y esa es la cantidad de zócalo que debe comprar Joaquín. Muy bien. Bien, jovencitos, hasta ahí la explicación del tema de la semana 14. Espero que me hayan comprendido un poquito y que podamos de repente en la próxima clase continuar con más temas. Cuídense. Hasta la próxima clase. Gracias.